Quiero agradecer públicamente de parte de la administración, pero también de parte del Ministerio de Misericordia, por los hermanos que tomaron fundas y han estado trayendo cada domingo provisiones. Hemos estado extendiendo la mano a más de 14 familias. Algunos inclusive no vienen a esta iglesia, pero lo importante no es que estén aquí, sino el privilegio de poderles ayudar. Hemos entregado todo lo que usted ha traído, lo hemos estado entregando, y quiero agradecerle por su donación. Todavía cada mes estamos trayendo para sustentar unas familias que cruzan momentos un poco complicados y difíciles. La semana pasada empezamos un asunto, el llamado, recibiendo, comprendiendo y conservando el llamado de Dios por medio de la oración. Y el objetivo principal al estudiar estos textos bíblicos y esta verdad de Dios es que cada uno de nosotros recuerde, primero, que Dios todavía habla hoy. ¿Se lo cree? Él habla hoy. Por ejemplo, que algunos no lo quieren escuchar, pero Él habla. Él habla hoy y llama a los hombres. Y el llamamiento de Dios tiene dos enfoques muy importantes. Número uno, Dios llama a la salvación. Aleluya. Esa es la principal. Si usted es pastor, es diácono, es recién convertido, alguien dice, pastor, yo estoy aquí, pues no hago nada, pero ya usted recibió su primer llamamiento, que es la salvación. Y el cielo no se logra con ministerios, se logra con un corazón limpio ante el Señor. Así que hay un llamamiento a la salvación, pero tenemos que aceptar que hay un llamamiento al ministerio. Todos tenemos un llamamiento a servir a Dios, todos, porque cuando Él dijo id y hacer discípulos, no se lo digo a los pastores, se lo digo a la iglesia del Señor. El gran problema nuestro es que traemos todavía raíces de nuestro mundo antiguo del catolicismo, donde se nos enmarcó que el cura, que el sacerdote era el que podía hablar con Dios, era el que tenía que andar en santidad, cuando la Biblia no enfatiza la santidad solo al ministro. La Biblia dice que la santidad es para todo aquel que le ha invocado su santo nombre. Todo el que sigue a Jesús tiene que ser santo. La oración, por muchos años íbamos donde el cura para que orara por nosotros, y todavía nos convertimos, y de repente nos acercamos del pastor. Pastor, mire, ore por mí, como usted está más cerca de Dios. Ahora yo le hago una pregunta a usted: ¿quién le dijo que yo estoy más cerca de Dios que usted? ¿Dónde está eso en la Biblia? El que diga eso es una herejía, es una mentira del diablo, es una mentira inventada por los hombres de corazón malo para mantener a los hombres bajo la esclavitud, porque hay gente que predica para esclavizar a la gente y que la gente dependa de ellos. Uno se levantó y dijo: aquí está mi mano, si yo no te bendigo, tú no puedes ser prosperado. Yo hubiera estado ahí y le tumbo la mano de un garrote. ¿Cómo se le ocurre decir semejante herejía? Eso es un pecado. ¿Quién no deja usted que su prosperidad descanse en que llore por usted? Bíblicamente la prosperidad viene porque usted tiene un corazón limpio, y porque usted da con abundancia y con corazón limpio, porque eres diezmador, porque ofrenda sin prejuicio. Allí está tu bendición. De tal manera que hay una promesa en el Antiguo Testamento. Quiero dárselo a todos los que en estos días han estado trayendo de los alimentos a la casa de Dios para dar al necesitado. La Biblia dice que el que piense en el que da al pobre, Jehová se acordará de él. Pero no en cualquier momento. ¿Para qué va a correr Dios a darte plata si ya tú tienes plata? Se acordará de ti en el día del mal, en el día malo,
Dios se acordará de ti. No se olvide de eso. Cuando te en prueba, cuando las cosas se caen, Dios se acordará de ti. Todo lo que has hecho en favor de los demás, no solo de los hombres, del reino de los cielos. Dios es fiel y verdadero. Además de tanta la dignidad de Dios, que Él dice: el que da al pobre presta a Jehová, y Jehová se lo devolverá. Porque Dios no es deudor de nadie. Él es buen pagador. Hay un llamado general para la iglesia, pero tenemos que aceptar ahí que hay llamados particulares, con propósitos particulares y definidos. Dimos 3 ejemplos. Samuel, siendo un niño, fue llamado, fue el último juez de Israel, fue un llamado particular. Moisés tuvo un llamamiento particular de Dios, fue el instrumento de Dios para liberar a quién, a Israel. Pero observe bien, yo le hago una pregunta a usted: si Moisés no hubiera aceptado el llamamiento, ¿hoy existiría o no Israel? Claro que sí, porque si Moisés no hubiera querido, hubiera llamado, ya usted sabe a quién, a Juan Palote. Y ahí viene nuestro problema en el ministerio. Alguien llegó, Dios lo usó y el Señor hizo algo grande con él. Entonces todos dicen: si no hubiera sido el hermano, miren, no seamos mentirosos, ni mucho menos hablemos dentro del marco de la ignorancia. Si el hermano no lo hubiera hecho, Dios hubiera levantado a otro, porque no es él, es lo que Dios decidió hacer. Dios decidió tener esta congregación y Dios decidió multiplicarla, y Dios ha decidido levantar misioneros desde aquí. Y déjeme decirle algo: si yo no hubiera dicho que sí, aquí habría otro, y todo lo que usted ve aquí estaría, porque no es mi obra, es la del Señor. Entonces la iglesia no puede caer en ese problema de la idolatría. Oiga, porque somos buenos. Y miren, nosotros los hombres nos gusta andar detrás de los hombres idolatrando. Eso es un problema que está en el corazón. ¿Saben por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés? ¿Saben que Moisés murió y su cuerpo se fue? Dios lo escondió. ¿Saben por qué lo escondió? Porque si no lo hubiera escondido, aún la iglesia estaría haciendo romerías a la tumba de Moisés. Y Dios dijo: no, yo conozco la idolatría en el corazón de esta gente, lo voy a esconder. Y el cuerpo de Moisés nadie sabe dónde Dios lo colocó, porque Dios sabe que somos idólatras. Esa es una enfermedad en el hombre. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos sana. Lastimosamente a algunos les gusta que los idolatren. Y uno dice: ¿cómo está, pastor? No, mira, pastor, soy apóstol. Y los hermanitos apoyándole. Yo fui a un lugar y entonces digo: ¿qué pasó, hermano? Que nos conocimos de hacer. Y dice el que está a su lado, me tocó decir: no, apóstol, apóstol. Y yo miré al hermano: ¿qué pasó, brother? Tanta pobreza, tanta necedad que vemos hoy en el mundo, falta de humildad y sencillez. Si algo somos es por la gracia de Dios. Si algo tenemos es porque a Dios le plació. Además, yo me pongo a preguntar por qué me llamó y no le sé responder. Cobarde, flojo, tonto. Y me llamó. Ese es un problema que yo nunca se lo podré responder, porque está en la soberanía de Dios. Ese es todo. Está en la soberanía de Dios, pero hay llamamientos particulares del Señor. Pero yo lo que quiero en esta hora recalcarles es esto: cada uno de estos hombres, Moisés, Abraham, Elías, todos ellos recibieron, cumplieron y conservaron un llamamiento, porque eran hombres de oración. A ninguno usted lo ve sino en la presencia de Dios. Y permítame decirle que después de ser llamado, lo único que preserva a la iglesia del Señor y a los hombres con llamamiento es la oración. No hay otra cosa. No
No hay otra alternativa. Necesitamos volvernos a la oración. Porque los hombres que hemos enviado al campo, yo los conozco como hombres de oración. Yo vi al pastor Hugo que está en base levantar, él se convirtió aquí, tremendo, y aquí creció, y aquí se bautizó. Pero si una cosa puedo decirle yo de mi hermano Hugo, es que era el número uno a mi lado en los ayunos y en oración, como buen soldado. Por eso sé que Dios lo movió, porque es un hombre de oración. Conocí al hermano Manfredi Chávez es nuestro misionero en El Salvador. Nos sostenemos desde acá. Ayer hablé con él. Me estaba diciendo, pastor, estamos orando, que las puertas están abiertas y hay mucho trabajo. Solo le ruego que cuando oren por mí, hay mucho peligro en El Salvador, ahora más que nunca. En los buses, en las calles, en los taxis, los maras, en cualquier momento suben a un bus y roban. Le quitan el maletín. Es un momento muy crítico en El Salvador. Y yo me tengo que estar moviendo. Pida a la iglesia que ore. Estoy organizándome porque necesito comprarme un carro lo más pronto posible. Así es que, por favor, yo le pido cuando ore por el hermano Freddy, que Dios le provea para adquirir su carro y poder moverse. Porque él trabaja con pastores y con grupos de ministros a quien él le da formación como plantadores de iglesias. Así que él se tiene que mover en todo El Salvador y con diferentes grupos. No es que esté en un lugar, sino que se mueve en todo El Salvador en su programa de trabajo. Así que estamos orando al Señor que Dios le pueda proveer un carro muy pronto a nuestro hermano. Pero ¿dónde empieza todo? En la oración. Cuando Dios llamó a Samuel, estaba en el templo. Cuando Dios le habló a Elías, estaba en oración. Dios nos entrega y nosotros conservamos y comprendemos el llamamiento solo en la presencia de Dios. Y no hay otro lugar. Porque en la oración, en la comunión diaria con Dios, es que fortalecemos nuestro ser. Y un detalle de la oración es que la oración no necesita que usted sea teólogo. La oración lo que necesita es un corazón sincero y limpio. La oración no necesita un púlpito. Interesante, ¿eh? Para iniciar su ministerio no necesita estar acá arriba. Para iniciar su ministerio tiene que estar en la soledad con Dios. Y ese es nuestro gran problema, que pensamos que el ministerio es estar acá arriba. No, el ministerio es estar en el hueco, en la presencia de Dios, en tu casa, en la soledad, allí delante de Dios. Porque sin comunión no hay llamamiento confirmado. Así que usted puede decir, Señor, yo sé, a veces le he escuchado por ahí, ¿cuántos días me llamó el pastor? Yo sé que tiene algo grande para mí, grande para mí. Usted lo ha dicho algún día. Y la pregunta es, si es grande, ¿cuánto tiempo de oración tiene en el día de hoy? Ahora, si es grande y usted no sabe lo que es tener comunión diaria con Dios, solo se quedará con el sueño, porque hay muchos soñadores. Pero Dios no quiere que tú sueñes, Dios quiere que tú te levantes y cumplas el sueño de Dios. Ese es su plan. Pero todo empieza en la presencia del Señor. Es en la presencia de Dios donde lo podemos enfrentar. Porque el ministerio y el llamamiento que usted tiene solo lo va a soportar cuando vengan algunas cosas en tu vida. Una de ellas es cuando vengan los obstáculos. Hay obstáculos en el ministerio. Hay problemas para que usted le sirva al Señor. Cuando usted dice sí, el diablo dice no. Y cuando usted le dice no a Dios, el diablo dice sí, está bien. ¿Cuántos le han dicho sí al Señor? Yo escucho retumbar la voz del diablo allá afuera, que dice no. Porque así es Satanás. Así es Satanás. Si usted no quiere tener problemas en su vida, ni dificultades en su vida cristiana, eso es sencillo. Sencillísimo. Mire, busque una iglesia donde se diga y se haga lo que usted desea. Alguien me dijo, dime cómo quieres vivir y te diré a qué iglesia ir. Porque ahora hay iglesias al gusto, ¿verdad?
hacer la voluntad de Dios, bendito sea el Señor, prepárese para los obstáculos. En el ministerio y en el llamamiento, uno de los grandes obstáculos que existen es la confusión, es la inseguridad, es el no comprender lo que Dios quiere hacer. ¿Algún día usted se ha sentido así? Que usted tiene que hacer algo, Señor, ¿qué hago? Dios mío, dice, no sé, no entiendo lo que está ocurriendo. Y llega aquí y ora y busca al Señor y no entiende lo que está aconteciendo. El ministerio enfrenta su primer obstáculo, que es la confusión. Y nosotros lo encontramos en la Escritura desde la antigüedad. Vaya conmigo a Primero de Reyes. Tiene su Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia. Primero de Reyes, capítulo 19. No todo lo que acontece en mi vida en un momento determinado yo lo logro comprender. No todo. Aquí hablamos de la vida de Elías. Y encontramos aquí a un hombre de Dios, Elías. Elías había visto la gloria de Dios. Había reunido todos los, anteriormente a este momento, Elías había reunido todos los profetas de Baal, de Israel. No había ningún sacerdote de Dios. Había un pueblo temeroso a la modelo, a la expectativa, y puros sacerdotes de Baal. Y hubo una prueba. Esto es impresionante. Y dijo, bueno, hagamos un sacrificio. El Dios verdadero lo va a consumir. Y dice que los de Baal, miren, se sajaron, brincaron, saltaron y nada ocurrió. Entró Elías solito porque nadie estaba con él. Todos los que estaban con Elías eran observadores. No había ninguno comprometido. Y Elías vio el sacrificio y buscó agua y le echó agua al sacrificio. Ahora, tenía que haber fuego, pero él echó agua. Y después oró. Y dice la Biblia que descendió fuego y lo consumió. Y la gente quedó impresionada. Ahora sí estaban al lado de Elías. Y agarraron a los 400 profetas. Y Elías agarró su mocha, cuchillo y el próximo, por favor. Próximo. 400 profetas degolló. Era muy impresionante. Pero después de este momento apareció Jezabel. Y Jezabel le mandó a decir a Elías, era una mujer, a él le había cortado la cabeza 400, y una mujer le manda a decir a Elías, Elías, quiero que sepas algo, te voy a encontrar, y lo que le has hecho a mis profetas, a ti te lo voy a hacer. Oiga, si yo después de cortarle la cabeza a 400 viejos, me aparece una vieja amenazarme, a mí me daría risa. Pero Elías le dio miedo. Yo no sé, oiga, pastor, ¿por qué le dio miedo a Elías? Pero sí, ¿por qué? Porque hay personas que cuando hablan, sus palabras son respaldadas por los demonios. Hay personas que vienen a ti y tú no entiendes por qué. Te hablaron una vez y vino sobre ti miedo, angustia, temor, como que algo no está bien. Yo, pero ¿por qué cuando me habló me sentí así? Igual es cuando usted es un hombre y una mujer de Dios. Usted se acerca a una persona triste y le dio una palabra y se levantó. Yo dice, uy, ¿qué tenía ese hermano? Que habló conmigo y me siento bien. ¿Qué? El fluir del Espíritu Santo de Dios. Pero de igual manera con Satanás. Si usted escucha un endemoniado, un brujo, un satanista, y va donde usted con un rostro de piedad y te da una palabra equivocada y necia, viene sobre ti el demonio, te invade, te influye y decae tu semblante, te llena de temor. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer. Una endemoniada. Y Elías salió huyendo. Y mire lo que dice el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino.
y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo ¿qué? Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. ¿Qué estaba haciendo allí? Orando. Ahora la Biblia da esa frase, pero Elías tomó tiempo para hablar con Dios. Estaba ahí diciéndole: Señor, ya llegó mi hora, Padre, mátame tú, que no me toque esa vieja, mátame tú mejor. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Bueno, eso sí yo lo interpreto, usted me perdona. De allí Elías, dice la Biblia, oiga, un milagro del Señor, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días. Si yo encuentro su restaurante, me voy para allá enseguida. Esa comida le fortaleció 40 días caminando. Ese es un sancocho de patas de vaca, algo así, ¿verdad? No sé qué era, pero lo que sí sé que no era la papa a la huancaína tampoco. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y estando en la cueva, Dios lo llamó. Quiero que usted observe, en este caso, que Elías, en medio de su crisis, hizo dos cosas importantes. La primera de ellas, en su tristeza, en su agonía, se frenó y se puso a hablar con Dios. ¿Qué está haciendo usted en su problema? ¿Qué está haciendo usted en su confusión? ¿Condenando a los hermanos? ¿Señalando a los líderes? ¿Señalando a la iglesia? Hay gente que anda señalando a todo el mundo, pero no se sienta, no se para y dice: hoy es un día libre, en vez de irme a pasear, voy a tomar este día, voy a hablar con Dios. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué camino tomar. Ya estoy pensando cosas malas del pastor, de los diáconos. Ya estoy mirando a todo el mundo, lo veo feo. Es tiempo de encerrarse con Dios, porque Dios habla hoy al que le busca. Elías se paró y se puso a orar. La segunda cosa que hizo Elías es que siguió la dirección del Señor. Oiga, el Señor sabe lo que hace. No lo envió a la multitud, no lo envió donde el vecino, no le dijo: a ver, véase donde la comadre Pepita, vaya allá, o váyase a Israel, allá hay una familia que lo va a recibir. No, lo envió a la cueva. ¿Quién había en la cueva? Nadie. El Señor nadie, estaba ahí con su esposa Silencio. Ahí estaba la familia completa. El Señor nadie con su esposa Silencio. ¿Y sus hijos cómo se llamaban? Mudos. Nadie hablaba. Dios lo metió en una cueva. Permítame decirle: deje de correr, deje de mirar a los demás, deje de consultar a tanta gente que está escribiendo en internet, está escribiendo tal. Algunos estamos llamando a los profetas Juan Palota. ¿Dónde vive? Miami. Pareciera que todos los grandes profetas están todos en Miami, ¿verdad? Lo que ellos no saben es que aquí hay profetas también. Amén. Yo se lo digo, aquí hay profetas. Y quede claro que no soy yo, se lo garantizo. Voy a llamar a Juan Palote. Juan Palote, si es profeta Juan Palote, dime cierra. Tengo este problema, ¿qué me recomiendas? Primeramente, te envío el número de cuenta. Envía ahí tu pacto, y cuando yo vea los números, yo te profetizo. ¿Qué les parece? Y hay gente que hace eso. Está llamando a todo el mundo para que le profetice, escuche, no llame a nadie. Métete en tu cueva.
Métete en la cueva de Dios. ¿Qué es entrar en la cueva de Dios? Es cerrar nuestra puerta, es tomar un día de silencio con Dios, es abrir la Biblia, cerrar el Yesem, el móvil, apagar el internet, apagar la radio y colocarnos a buscar al Señor. ¿Sabe por qué yo noto hoy falsas conversiones? Porque las conversiones son movidas por las emociones. Yo pudiera tener aquí a mi hermano Julio tocándome el pianito mientras yo predico. Y cuando yo hago así, todo romántico, y la gracia de Dios te ama, él está con su pianito ya con un tonitocito romántico, ¿verdad? Pero Dios está aquí. Y suena allí el tambor y el piano. Y la gente viene a la altar por emociones. Yo le pregunto a usted, ¿quién tocaba el piano cuando Pedro predicaba? Y la gente se convirtió y no volvió atrás. 2 mensajes, 8,000 convertidos. 2 mensajes, 8,000 convertidos. Porque permítame decirle que lo que convierte a un hombre, lo que va a transformar tu vida, es cuando escuchas la palabra de Dios y aceptas tu necesidad y tomas la decisión de arrepentirte aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Y cuando esa decisión viene y usted lo acepta, el Espíritu de Dios vendrá sobre usted y habrá un milagro que ningún hombre puede hacer. Se llama el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se sabe que viene porque dentro de mí nace el deseo de venir a la iglesia. Ya no hay que andarlo correteando. Al siguiente domingo Juan Palote fue a buscar a Pedro Escopeta para traerlo a la iglesia y no está. Y llega, Dios mío, se quedó. Y cuando entró, Pedro Escopeta estaba en la iglesia ya. Porque Pedro Escopeta tuvo un nuevo nacimiento. Y aunque nadie lo llame, y aunque nadie lo empuje, en él hay un deseo de Dios. Le dice, tengo que ir a la iglesia de Dios. Y no tiene Biblia. Hermano, ¿cuánto cuesta una Biblia? Y quiere leerla. Ese es un nuevo nacimiento. Y quizá la primera semana tiene la cuecha todavía del cigarrillo. Pero un día fumando, digo, pero yo ¿qué hago con esto? No, Dios líbrame, lo botó. Nunca más volvió a fumar. Y tenía 3 mujeres. Dios eterno. Y dice, no, es así porque ese es mi esposo. Quizá la más feita de las 3. Pero ese es mi esposo. ¿Quién me dio esa convicción? El Espíritu Santo de Dios. Y nadie te empujó, nadie te persiguió. Por eso creo en el Evangelio y en el poder del Evangelio. Creo en el nuevo nacimiento. Creo que cuando la iglesia predique el Evangelio y cuando usted acepta a Jesús y predique el Evangelio, hay milagros en usted. ¿Existe o no exista música en esta iglesia? Hay milagros. Porque el Evangelio es verdadero, es puro, es poderoso. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Y ahí estaba Elías, en la cueva. Por eso Dios le habló. Cuando venga la confusión, oiga, mire, Elías se escondió porque no entendía lo que estaba ocurriendo. No lo podía comprender. ¿Cómo es que le volé la cabeza a 400 profetas? Y ahora esta mujer me amenaza y viene y tengo miedo. Y tenía miedo porque esa mujer estaba posesionada y era usada por Satanás. Por eso yo le recomiendo, no escuche a cualquiera. Porque hay gente que te va a hablar, te va a traer confusión a tu vida. Tienes que volverte al lugar correcto de Dios, a su palabra, a su presencia. Y Elías no entendía lo que estaba ocurriendo. Y se metió en la cueva. Y ahí en la cueva me imagino que el pobre señor, ¿qué voy a hacer? En una cueva. ¿Qué hago yo aquí? Pero porque estaba en la cueva, Dios le habló. Hay gente que no cree en la voz de Dios. Pero permítame decir, Dios habla. Y Dios habla hoy muy clarito porque Él es el Señor. Lo mismo le ocurrió a Habacuc. Vaya conmigo a Habacuc. Habacuc es un pequeño libro del Antiguo Testamento que le llamamos los profetas menores.
Y ocurrió algo interesante en Habacuc. También Habacuc estaba confundido. Y quiero que sepa que la confusión solamente la aclara la presencia del Espíritu Santo de Dios, más nadie. Es Dios y su palabra. Es Dios el que puede traer paz a tu vida. Ahora, una cosa interesante, posiblemente usted no tenga la respuesta a su pregunta, pero lo que sí le garantizo que si usted entra en su presencia, lo que sí tendrá es paz. Y yo le preguntaré a usted, ¿cómo está el problema? Oiga, pastor, no sé qué va a ocurrir, pero tengo paz. Y Dios sabe lo que hará. Eso lo da la presencia de Dios. No lo da más nadie, solo Dios. Habacuc era un profeta con problemas. Y él estaba confundido. Y su confusión descansaba en que él no entendía cómo Dios actuaba. ¿Algún día usted ha tenido confusión sobre Dios? ¿Sí? Y usted dice, bueno, yo estoy aquí, estoy buscando a Dios y tengo problemas con una mujer y tengo problemas con mi marido cada día más endemoniado. Mi vecina no busca a Dios, hasta lo quema con otro, y el tipo ve una palomita. Yo buscando y se me endemonia. Esta perversa y el marido. ¿Qué ocurre, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No te entiendo, Señor. Estoy buscando, no te entiendo. ¿Qué ha ocurrido? Voy a la iglesia, leo la Biblia. ¿Dónde está el problema, Señor? Sin Dios, mi jefe me abrazaba, solo faltaba que me besara, ¿verdad? Me daba dinero, me prestaba su carro. Voy a la iglesia, busco a Dios, me envió una carta de despido. ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Ha pasado usted por allí? No me lo diga, pero yo sí sé qué ha ocurrido. Yo me he preguntado eso muchas veces. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? No puedo comprender. Y no es que nos queramos separar de Dios, es que no entendemos lo que Dios está haciendo. Eso le ocurrió a Habacuc. Porque Habacuc veía a Israel pervertido, malo. Los sacerdotes de Dios eran perversos, maleantes, ladrones. Los jueces eran injustos. Los ricos oprimían al pobre, pero era el pueblo de Dios. Entonces Habacuc decía, pero ¿cómo es que tu pueblo es impío y tú no haces nada? ¿Sí? ¿Algún día usted le ha dicho al Señor? Señor, salte maleante, destructora, y siguen siendo millonarios. Capítulo 1 de Habacuc. ¿Lo tiene? Versículo 2. Mire la confusión. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Mire que está diciendo Dios que ahora y Dios no le oye. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? A veces queremos vivir en el paraíso, ¿verdad? Estamos en el mundo, no se olvide. Sigue diciendo, destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Oiga lo que está diciendo, el juicio no sale según la verdad. Oiga, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahí está la acusación contra Dios. Tu pueblo impío, los que claman a ti, ladrones, mentirosos, soberbios, orgullosos, mordiéndose entre ellos. Y tú no haces nada. Es más, clamé a ti y no me escuchaste. Tremendo. Este sí era un hombre bocón, Habló con Dios y le dijo, te estoy hablando y tú no me escuchas. Ese tipo era atrevido, Pero a veces tú y yo lo hemos sido también. Señor, hablé contigo y no hiciste nada. Oré para que me dieran el trabajo y me votaron. ¿Por qué no me escuchaste? Pues lo que usted no sabe es que Dios le escuchó y respondió.
El problema es que usted quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero Dios no es un chiquillo para ser mandado, no se olvide. Dios no es un tonto. Ven acá, Dios me haga. Voy a salir a las 7. Yo quiero que el bus esté cuando llegue. Que dentro del bus hay un puesto para mí. Quiero que cuando llegue al trabajo, ya el jefe me haya puesto café para tomar café. Hoy no tengo plata, Señor. Necesito que tú inquietes a alguien para que me pague el almuerzo. Y como salgo tarde, yo quiero, Señor, que me permita que alguno de estos hermanitos prosperados y con carro pase y me llegue a mi casa. Así oramos a Dios a veces. Escúchalo. Bendíceme, ayúdame, llévame bien. Le decimos a Dios todo lo que Él tiene que hacer. Y es porque tú y yo tenemos un concepto torcido de Dios. Él es el Señor. Él no tiene que recibir tus órdenes ni las mías. Dios está esperando que te pares todas las mañanas y le diga: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y cuando hay una necesidad, tienes que saber hablar con Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? No tengo plata hoy. Ten misericordia y permite que alguien me pague el almuerzo. Pero si tengo que estar en ayuno, aleluya. Eso es hablar con Dios. Ese es un hijo de Dios, no un bocón y payaso y necio, porque ignora la palabra del Señor. No le diga a Dios lo que tenga que hacer. Pregúntele a Dios: ¿qué tengo que hacer? Ese es el éxito del reino de los cielos. El éxito no es ordenarle a Dios, el éxito es obedecer a Dios. Y la obediencia es lo que menos la gente quiere escuchar. Aquí estaba Habacuc. Oiga, le dijo: te llamo, te hablo y no me escuchas. Qué bravo, qué bravo este tipo. Y Dios le respondió y le dijo a Habacuc: no te preocupes, a Israel yo le voy a dar su tate quieto. Voy a levantar los caldeos para que me le dé su paleta. Mira lo que dice el versículo 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque hay una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creéis. Porque aquí yo levanto ¿a quién? A los caldeos. Esa es la respuesta de Dios. ¿A quién? A Habacuc. El pueblo es impío, mi pueblo se está portando mal. Tranquilo, negro. Yo que era panameño, Dios, ¿verdad? Tranquilo, negro. Yo estoy levantando un pueblo que se llaman los caldeos y lo van a conquistar, y voy a castigar a Israel por injustos y por malos. Ahora, para este momento todo el mundo dice: bueno, ya Dios respondió, todo tranquilo. No, Habacuc seguía más confundido que gallina en gallinero ajeno. ¿Sí? Así está. Míralo. Versículo 12. Sigue la confusión. ¿No eres tú Dios desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver al mal. Ver el mal, si puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes? Cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Qué es lo que quiere eso decir Habacuc aquí? Oye, Señor, ¿cómo es que vas a enviar a un impío peor a castigar al que no es tan malo? De todas formas, la carabela era llanta, ¿verdad? Dios le dice: te voy a enviar a los caldeos para que le den. Ahora Habacuc sigue confundido. Un momentito, Señor, espérate. Israel es perverso y es malo, pero ¿por qué vas a traer un impío a que lo castigue? Él estaba confundido, seguía en su ignorancia. De repente usted ora: Señor, estoy fiel en la iglesia. Señor, que me salga el trabajo y al día siguiente le quitan las cortas horas que tiene. Y Dios dice: ¿pero por qué, Señor? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Así estaba Habacuc. Y cuando usted tiene un llamamiento al ministerio, habrá momentos de confusión.
de mucha confusión. Yo me levanté en un avivamiento en Panamá en el año 75, ahí me convertí y entré al ministerio muy joven. Juntamente conmigo se convirtieron varios jóvenes que fueron al ministerio. Uno de ellos fue a una iglesia, un templo que tenía 200 personas. El otro se fue a otra ciudad fría llamado Boquete, y me acuerdo que él testificaba que en un mes tenía 800 personas, ¿sí? Y otro fue enviado a otra región fría llamada Volcán, que llegaban 500 personas. Yo fui enviado cerca de la frontera con Costa Rica a un lugar llamado Gómez, que cuando llovía llegaban solo 5 personas, y mi culto más grande eran 40 personas, y normalmente siempre llovía. Así que yo tenía un abuelito que se me dormía, su hija que no podía escuchar el mensaje porque tenía 3 chiquillos bandidos que me hacían la vida por loco. Y yo tenía que predicar. Escuché, yo no le miento. Yo llegaba a mi casa a llorar, me encerraba, vivía solo. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué llevaste a ellos a iglesias grandes? Y a mí me metiste en este hueco aquí, con un viejo que se duerme, 2 chiquillos que me tienen loco, y la hija no pone atención a mi mensaje para andar detrás de ellos. Y escuche, lloraba. No me acuerdo las veces que me tiré, apagaba las luces de mi casa y me sentaba en el silencio y me dormía tan diciendo, Señor, ¿qué ocurre, Señor? Y ahí vino las reuniones de pastores. A ver, hermano, ¿qué ocurrió esta semana en su iglesia? Tantos convertidos, y usted, estoy construyendo el templo, y a ver, Pastor Vega, vamos para adelante. Hubo un tiempo, hoy me lo digo, en aquella época me mordía, yo no quiero testificar, ¿qué le voy a decir? Y encima de eso, el primer año en el verano, sopló un viento y me tumbó el techo. Y los adventistas pasaban y se reían de mí. Yo decía, Dios mío, ¿será que no fui llamado? ¿Será que tú no me llamaste? Yo sé lo que es la confusión, pero permítame enseñarlo. También supe lo que era la oración, porque en las noches, en mi soledad, estaba de noche solito orando en mi casa. Y yo le decía al Señor, no te entiendo, pero aquí estoy. Lloraba y pataleaba delante del Señor. No tenía a quien condenar, no tenía a quien acusar. Y cuando usted esté en confusión en el ministerio, ¿por qué? Vuelvas a la cueva de Dios. Vuélvete a tu presencia. Deja de mirar a los hombres como culpables. Hubo un momento en que yo dije, fue mi pastora la que me envió para acá. ¿Por qué me enviaron para este güey? Pero no fue la pastora, era Dios. Hoy, escuche, lo voy a decir, hoy a mí no me preocupa la soledad. Y este país vive de soledad, que quede claro. Hoy no hay tanta. Pero hace 15, 20 años atrás, el latino llegaba aquí y se sentía solo, porque no había mucho latino. Usted llega y hay gente, y come comida latina y todo, y tiene donde estar. Antes no. Bueno, cuando yo llegué, que los 24 y 31 de diciembre, que éramos poquitos, Rudo Chalet. ¿Cuánto estuvieron en Rudo Chalet? Ahí está en las manos. Empezamos a hacer fiestas de Navidad y de Año Nuevo con comida, y lo hicimos, ¿saber por qué? Porque llegamos a la conclusión que había muchos latinos solitos, no tenían familia, no tenían a nadie, es más, no tenían dónde pasar la Navidad ni el Año Nuevo. Y en nuestra iglesia empezamos a hacer comidas los 31 y los 25 para pasar juntos la Navidad. Ya después crecieron, tenían papeles y dijimos, no, ya todo el mundo tiene su parranda, y se cortó. Por eso lo hicimos, por la soledad. Le digo la verdad, a mí no me preocupa la soledad. Le puedo viajar 10 días solito en un carro, no me preocupa. Se puede ir mi mujer, mi hija, todo el mundo se va de mi casa y nos vamos una semana solito, váyase. No le tengo temor a la soledad, porque para mí la soledad es el privilegio de estar con Dios. La soledad me permite a mí hablar con el Rey de Reyes. Punto. No se preocupe por eso. Andar solo, no, fíjese. A la hora que usted quiera, no tengo problema, porque en mi soledad encontré a Dios. Y Habacuc, en su confusión, tomó una decisión. Capítulo
Mire lo que dice el versículo 1. Eso lo hizo, lo dice él. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie. ¿Y qué dice? Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Mire lo que aprendió Habacuc 2:4. Esta frase la declaró Pablo en Romanos. Mire lo que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. De eso aprendió Habacuc. Yo vivo por la fe, yo vivo por lo que creo en Dios, y si algo acontece que no lo entiendo, sigo creyendo en el Señor. Si perdí mi trabajo, que era el mejor trabajo, me dieron el último, de todas formas soy del Señor y Él sabe lo que está haciendo. Aleluya. Si en mi camino las cosas no han dado bien hoy, Dios sabrá por qué. Lo bendigo y gloria al Señor, porque el verdadero y la verdadera iglesia del Señor, cuando va a pasar desiertos, como va a pasar por el valle de la bendición, pero no importa dónde esté, en ambos la verdadera iglesia mantendrá sus manos levantadas diciendo: tú eres el Señor, el Rey del Rey. Yo no sé dónde está tu confusión, pero permítame decirle, si usted tiene un llamado, la confusión vendrá a su vida. Habrá momentos en que no entenderás lo que Dios está haciendo, no lo entenderemos. Yo no sé hasta dónde Dios nos seguirá permitiendo tener tanta libertad en este local. Solo sé que hay un tiempo de dureza contra la iglesia, y algunos no lo ven, pero bajo el silencio el enemigo está interviniendo. Hace 2 semanas escuchaba la noticia de 20 iglesias cerradas en Bélgica. No escucho que estén cerrando mezquitas, no escucho que estén cerrando templos budistas. Están cerrando iglesias. 3 de ellas eran brasileras, dice que una era colombiana, no sé cuál, y las demás africanas. Lógicamente, ellos abrieron puertas y derechos para que se las cerraran. Pero yo quiero que usted observe es la tendencia de vernos. Tú y yo estamos bajo el ojo del gobierno. No piensen que la cosa es fácil. ¿Pero por qué, Señor? Sencillo. Porque Dios es un Dios de propósitos. Porque Dios va a permitir cosas en tu vida porque te está formando. Porque si para formarte y quebrar tu orgullo te tiene que tirar al suelo vas a ir a dar. Aunque seas de oración, aunque seas de ayuno, si tu orgullo no cambia, si tu soberbia sigue, si en tu corazón todavía no quieres perdonar y humillarte, Dios es perfecto, tiene una medicina impresionante. Una sola pastilla te va a tirar al suelo. Que Él es el Señor. Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Y la única manera de recibir el trato de Dios, y la única manera de conservar el ministerio y que las cosas adversas no nos destruyan ni nos confundan, es estar en la presencia del Señor. Por eso el llamado del Espíritu de Dios hoy es que te vuelvas a Dios, es que te vuelvas a tu lugar secreto, es que vuelvas a acomodar aquella silla en tu sala donde en las mañanitas te levantabas antes y doblabas tus rodillas para hablar con Él. Vuélvete a tu lugar secreto, porque el Señor está allí para bendecirte. Y porque allí vendrá quizás no la respuesta que usted quiere, porque Habacuc habló con Dios, Dios respondió. El problema de Habacuc es que Habacuc quería que Dios hiciera lo que él quería. Y cuando no lo hizo, se enojó. El Señor se enojó. Que Dios nos guarde. Entonces, se parece al niño que le dijo: mamá, dime, hijito, dice la abuelita que le envíe $1 porque necesita comprarse una leche para mañana. Y dice la mamá: no hay problema, mi amor, vea, llévele la leche. Y dice el niño: no, dame el $1 para comprársela. No, llévele la leche, ya necesita leche. Y se enojó porque el chiquillo no quería la leche, quería el $1 para sus manías de vida.
Y a veces tú y yo estamos enojados porque Dios no responde a peticiones caprichosas solo para satisfacer tu capricho personal. Pero tú y yo no estamos aquí para satisfacer nuestros caprichos. Tú y yo hemos sido rescatados del infierno, porque permítame decirle que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, teníamos un boleto sin escala al infierno. Sin escala, que tampoco hay de que eso de que te ponen allí para que te atormente un ratito y después con las oraciones te sacan. No existe eso. De aquí o al cielo o al infierno. Pero que Cristo nos amó y llenó tu corazón. Y cuando tú aceptaste a Jesús, el Señor cambió el tiquete y puso dirección, tachó el infierno y dijo cielo. Vamos para el cielo. Y mientras estemos aquí, lo único que podemos hacer es hacer la voluntad de aquel que nos rescató del infierno para llevarnos a su presencia. No estamos para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Estamos aquí para preguntarle a Dios qué tenemos que hacer. Pero el único lugar en donde Dios te podrá sacar de tu confusión, y si no te saca de la confusión, te va a dar el poder para soportarla porque tienes comprensión, es la presencia de Dios. Y tengo que preguntarte, ¿qué tiempo estás tomando para estar con Dios? ¿Cuál es tu tiempo de oración? Me gusta siempre los exámenes donde usted no entrega el papel, donde yo no le califico, sino que usted se califica. ¿Le parece? ¿Quiere el examen? Dígame que sí, porque se lo voy a hacer de todas formas. Saque su papel en su mente. Primera pregunta: ¿cuál es tu hora del devocional con Dios? Anótelo en su mente, en el día. A ver. Yo oro 3 veces al día, dijo mi hermano. ¿De verdad? ¡Wow! Sí. Cuando desayuno, cuando almuerzo y cuando ceno. Dígame, ¿en qué momento tienes un lugar para Dios? La segunda pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Tercera pregunta. Va anotando, anotando. Cada pregunta vale 10. Ya usted sabe si tiene 0 o 10. Para ganar 10 tiene que ser 1 hora. Porque Cristo dijo: no habéis podido velar ni 1 hora. Si no tiene la hora, baje de 10, 5, 4, 3. Si solamente era 10 minutos, póngase 0. Y la cuarta pregunta de su examen. El examen de hoy es pequeño, no es muy largo. ¿En qué parte de la Biblia está tu lectura? Usted dirá: pastor, ya estoy terminando, voy por Apocalipsis capítulo 21. Y no es que lo empezó, sino que empezó a leerlo del capítulo 19. Ahora, después de responder a su cuestionario, yo quiero preguntarle a usted que todo cuestionario, cuando se califica, el profesor te dice: bueno, ¿qué es lo que has hecho? ¿Quién eres al final? Bueno, mi pregunta es, después de responder al cuestionario, ¿tú eres seguidor de Cristo? ¿O eres sencillamente un religioso? ¿Sigues a Jesús con la cruz? ¿O eres un observador de los que caminamos con el Señor? ¿Tu cristianismo es con cruz o sin cruz? Y si tú no hablas con Dios, y si tú no te metes en la palabra, entonces tengo que preguntarme: ¿en qué nivel de crecimiento estoy? ¿Estoy gateando? ¿Ya estoy dando mis primeros pasos? ¿Ya camino? ¿Ya corro? ¿En qué nivel estoy yo? ¿Soy un gigante en la fe? ¿O sigo siendo un pigmeo espiritual? ¿Sabes lo que es un pigmeo, verdad?
Son unos hombrecitos chiquititos que no crecen más de mí. Pero estoy hablando de lo físico, por favor. Deje de mirarme a mí. Estoy hablando espiritualmente. ¿Eres espiritual o eres carnal? Necesitamos enfrentarnos con nosotros mismos. Ahora, por favor, tome su papel en su mente y lea. Y mírese a sí mismo y contéstese: ¿soy realmente de Jesús? Tanto le he dicho a Dios que lo amo, ¿realmente le amo? ¿Usted ha visto a los novios enamorados? Todo el día hablando. Y se siguen escribiendo por móvil. Te amo, te quiero, sí. Adiós, mi amor, adiós, mi cariño, adiós, orejón, adiós, narizón. Adiós, mi cuyo, adiós, mi cuyo, y al ratito, te quiero. 5 minutos después, te amo, wow. 5 minutos después, espero a las 12. ¿Dónde? Oye, ahí está. ¿Qué le parece una novia? Sí, tengo mi novia que se estaba casando. Sí. ¿Y cuando lo viste? Hace un año. Hace un año, sí. Pero te escribe, como 2 veces al año me ha escrito. ¿Amas a Jesús? No lo diga. Cristo nunca le pidió a la gente que le dijera que lo amaba. Porque eso es romanticismo barato. Le decía a la mamá al hijo: no me traiga flores cuando me muera. Tráigame la hora que estoy viva para olerlas. Entonces no le diga a Dios que le ama. No se desgane, te amo, te amo. No haga eso. ¿Le amas? Levántate y obedece su palabra. Porque eso es amor para el Señor. Cristo le dijo: ¿me amáis? Guardad mi mandamiento. Y solo se cumplen cuando estamos en su presencia. Si en la presencia de Dios no estamos, ni en su palabra, dudosamente podremos caminar con el Señor, porque Cristo está a la puerta. Y porque el Espíritu Santo que mora en mí me impulsa a su presencia. El llamamiento de Dios solo enfrenta la confusión en su presencia. No porque comprendamos a Dios, sino porque nos trae paz y seguridad de que Él está haciendo su voluntad. Cierra tus ojos y oramos, porque Dios está aquí. Cierra tus ojos, porque Él, el Señor de señores, está aquí. Tenemos peticiones. Tengo 2 peticiones aquí de 2 personas. Ya más personas tienen cáncer, pero el Señor está aquí. Y la Biblia dice: por tus llagas somos curados. ¿Sí? Por tus llagas somos curados.